Si no estás contento con tus gems de Gemini o necesitas crear nuevos gems de forma rápida, eficiente y precisa, en este video vamos únicamente a centrarnos marketers en crear cualquier tipo de gem con una fórmula para tener un experto creador de gems en Gemini. Y utilizaremos desde prompts muy quirúrgicos en Notebook NM hasta un documento con todas las metodologías y estándares para crear un gem perfecto. Empezamos. El primer paso, como siempre, es crear y poder tener una fuente de conocimientos de alto nivel. Y por eso lo que vamos a hacer directamente es crear un nuevo cuaderno de notebook donde vamos a tener no solamente información de cómo crear un gem, sino que vamos a abarcar todas las metodologías y estándares que actualmente se utilizan para crear gems perfectos dentro de Gemini. Y por eso les voy a dejar tanto en la descripción como comentarios del video esta guía maestra de arquitectura de gems de Entity, porque aquí están todos los estándares que se requieren para tener un gem perfecto dentro de Gemini. Y cada una de estas metodologías y estándares vamos a desglosarlas, por supuesto, en nuestro cuaderno de notebook. Por lo tanto, vamos a subir este documento que, les repito, estará tanto en descripción como comentarios del video. Más recomendado ténganlo en PDF, y directamente en la opción del cuaderno de notebook vamos a pegar este prompt que también, con tono que veremos dentro del video, estará en descripción y comentarios. Prácticamente este prompt y tener en este caso subido en el cuaderno ya directamente esta guía maestra hará que Notebook esté buscando e investigando y desglosando todas estas metodologías y estándares para tener un gem perfecto. Eso sin contar que el prompt tiene como objetivo destinar las fuentes y el conocimiento, obviando marketing, autores, publicidades, pues prácticamente fuentes irrelevantes. Y después de un buen rato de espera, marketers, ya tenemos acá todas las fuentes relacionadas a todas las metodologías y estándares para crear un gem perfecto en nuestra guía maestra. Y vean aquí lo más importante, más que la fuente como tal, también se creó, como pueden ver en pantalla, un informe personalizado con prácticamente la síntesis, las descripciones súper detalladas y desglosadas de toda esa guía maestra que, como sabrán, estará tanto en la descripción como comentarios del video. Y no solo eso, sino que lo más importante es que, como pueden ver aquí directamente, Notebook conectó lo que es este informe que creó a nivel técnico súper sintetizado con cada una de las fuentes, en este caso individuales, que también consiguió con su investigación profunda, porque todo esto lo creó en base a lo que es la guía maestra que se subió al inicio del video, más todas las fuentes que buscó con el prompt que le habíamos proporcionado. Y ahora lo que viene es que con este mismo cuaderno, con súper desglosado en lo que es la información muy concreto de estas metodologías y estándares para crear un gem perfecto, vamos a solicitarle a Notebook que nos creen las instrucciones para justamente crear un gem experto en crear gems de Gemini. Y para eso vamos a colocar el siguiente prompt, que como siempre estará también en descripción y en comentarios, y esperemos en este caso que nos termine de construir Notebook para poder ir pasando al siguiente paso de esta fórmula. Y de esta forma, marketers, ya tenemos lo que es las instrucciones para crear un gem, en este caso un arquitecto experto en la creación de gems, no basándose únicamente en información general de cómo crear un gem en Gemini, sino en lo que es en todas las metodologías, marcos, estructuras, estándares para justamente crear gems perfectos dependiendo justamente de lo que quieren crear. Ya con todas estas instrucciones simplemente las vamos a guardar como nota para tenerlas aquí separadas directamente en este cuaderno que, repito, tiene una información súper valiosa. Y ya con esto nos vamos directamente a Gemini. Y ya dentro de Gemini vamos directamente a lo que va a ser la opción de gems, como bien se conocerá. Y aquí simplemente vamos a crear un nuevo gem. Aquí directamente, como ya mencioné, todas las instrucciones que creamos en lo que fue en este caso en nuestro cuaderno súper elevado de Notebook, simplemente vamos aquí a pegarlas sin ningún problema
en directamente este nuevo gem. Solamente que para poder aterrizar esto mucho mejor para la estructura de Gemini, vamos a darle clic aquí directamente en esta opción que hace que Gemini reescriba estas instrucciones para que esté todo mucho más alineado a lo que es el formato de gem de Gemini. Una vez le den clic a reescribir instrucciones, aquí Gemini va a estar revisando que todo esté acorde para que funcione correctamente, en este caso este gem de Gemini, que si no me equivoco y por la estructura que hicimos, efectivamente no se puede reescribir estas instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se terminó creando dentro de Notebook está totalmente optimizado para justamente los gems de Gemini. Después le colocamos lo que yo llamo la parte de carpintería, simplemente algo muy subjetivo en lo que es el nombre del gem, la descripción que no tiene tanto impacto a menos que le quieras dar una personalidad, y en herramienta predeterminada como va a estar enfocado únicamente en crear el prompt. En este caso, para crear los gems vamos a colocarlo directamente que en la herramienta de este gem va a ser la herramienta de Canvas. Y para en este caso ir terminando en conocimientos, vamos únicamente a poner en este caso pues la guía maestra que ya les había dado al inicio del video. Si se nos permite y al mismo tiempo no mantiene, porque a veces no termina desvinculando, será excelente que también coloquen el cuaderno de Notebook que acabamos de crear. Si en caso no funciona bien esto, hay otra opción también totalmente que asegura que en este caso este arquitecto utilice al 100% estas fuentes de calidad. Por cierto, marketers, recuerden que para crear conocimientos o crear gems más complejos a nivel de un agente de AI con cerebro, tengo varios vídeos en el canal justamente sobre estas metodologías para crearlos, así que no se nos pierdan. Ahora con este experto marketers vamos a crear otro gem súper fundamental en cualquier cuenta de Gemini, y con esto me refiero en un gem experto en crear prompts perfectos. Y más que simplemente solicitarle que cree directamente el gem experto en prompts, recuerden, muy importante, agregar aquí en cada solicitud o al inicio de cada una el cuaderno directamente que tenemos con toda esta información súper destinada en todas las metodologías prácticamente para crear cualquier gem perfecto. Después colocamos en el chat que en este caso Gemini esté en modo razonamiento, que es súper importante que siempre lo tengan de ser posible de esa forma, y después colocamos cualquier prompt sencillo o básico, por ejemplo este que estarán viendo en pantalla. Ahora necesito crear un gem experto en crear prompts perfectos para cualquier tipo de trabajo o solicitud. Le damos simplemente a enviar y vamos a ver cómo comienza a interactuar este experto, o en este caso como yo llamé, arquitecto en crear gems perfectos. Como pueden ver, automáticamente a la derecha en el modo de Canvas ya nos dio rápidamente el prompt o más en concreto las instrucciones para crear este experto, como ya mencioné, en lo que es en prompts. Y miren lo que define prácticamente. Aquí directamente lo llamo arquitecto de prompts Elite. Yo uso más el término arquitecto cuando son instrucciones, prompts, gem, entre otros estilos parecidos. Y ya define rápidamente la persona, los objetivos, al mismo tiempo el modelo de thinking, muy importante este lado por acá. Después el marco de trabajo. Prácticamente reglas de oro que me encanta, con las restricciones, que es súper importante, nos define perfectamente lo que se requiere. Y de aquí directamente podemos dar clic en la opción de compartir y exportar para copiar directamente todas estas instrucciones para crear este gem, o simplemente nos exportamos como un documento. Y más que tener en este caso con la herramienta de Canvas mucho más fácil directamente todas las instrucciones para exportar, para copiar y crear un nuevo gem, es que en este modo también podemos sugerir o preguntar por cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, en las reglas de oro y restricciones, si copio aquí directamente todo este apartado, me sale la opción de preguntar a Gemini y le puedo preguntar: ¿puedes agregar otra restricción que esté alineada con el funcionamiento de este gem? Le damos aquí a Enter
y aquí nos va a estar respondiendo únicamente de esta, en ese caso, prompt que creó dentro de Canvas. Y esto es lo que me encanta del modo de Canvas. Como pueden ver, aquí a la izquierda nos dice qué es lo que ha hecho efectivamente nuestra petición de agregar otra restricción. Y aquí nos colocó subrayado, no toqué nada, absolutamente, la restricción que acabo de colocar. Y viceversa, si queremos quitar, por ejemplo, esto, le colocamos aquí, por favor, quita esta restricción, agrega otra regla de oro. Ustedes pueden editar, sugerir, preguntarle a Gemini de todas estas instrucciones que van a estar creando para su gem perfecto. Y ahora, ¿qué nos faltaría para simplemente terminar este gem experto en prompts? Pues simplemente crearlo. Para esto, vamos aquí en el botón de compartir, a lo que es copiar contenido. Nos vamos nuevamente al apartado de crear un nuevo gem. Agregamos en lo que son instrucciones. Y por supuesto, para obtener por una parte orden y al mismo tiempo reescribir algún punto importante que no funcione bien dentro de Gemini, le damos a botón, en este caso de reescribir. Agregamos una parte de carpintería y con esto ya quedaría todo listo. Pero recuerden, para conocimientos más avanzados a nivel de un agente con cerebro, tengo videos en el canal. Y nos terminamos probando, en este caso como siempre les comento, en modo de razonamiento y la solicitud del prompt que queremos crear. Hola, crea un prompt para crear un manual de uso con la función de Deep Research de Gemini de todas las funciones de Notebook NM. Le damos en enviar y ya esperemos a ver qué tipo de respuesta nos da este experto en prompts que no creamos de una forma muy eficiente y por supuesto bastante rápida. Y el resultado aquí lo tenemos, que me gusta mucho cuando nos muestra el proceso de thinking, que eso se lo pueden quitar si en este caso no requieren, pero aquí tenemos ya directamente el prompt que les mencioné. En este caso simplemente vamos a copiar. Abrimos un chat totalmente nuevo en blanco, en razonamiento como siempre les comento, con la función por supuesto en este caso de Deep Research dentro de Gemini y pegamos tranquilamente este prompt que nos acabaron de crear. El resultado que en este caso nos creó un plan de investigación totalmente a la vanguardia, en este caso a la fecha de hoy, por supuesto abarcando más que todo todas las funciones que puede tener actualmente Notebook NM y claramente generándonos este manual técnico súper desglosado que más que decirnos las funciones detalladamente también nos pone, pues miren esto, prácticamente todas sus limitantes, lo que es un plan gratuito Plus o en este caso el más alto, que es el nivel Ultra. Y por si fuera poco, también nos especifica súper detallado todos los tipos de fuentes que podemos subir a fecha de hoy, como bien sabrán, en cualquier cuaderno de notebook. Que por cierto, marketers, recuerden que tengo un vídeo en el canal donde les muestro cómo tener nuevas funciones que no se podrían tener en cualquier cuaderno o cuenta de notebook NM. Y esto fue todo en este video, marketers, ya que en este caso con que sigan esta fórmula y creen su propio experto, en este caso en crear gems perfectos, tendrán un paso súper adelantado en su cuenta de Gemini, porque podrán crear cualquier gem que necesiten rápidamente y por supuesto de forma muy precisa. Que por supuesto, si les encantó bastante todas estas metodologías, aquí tendrán vídeos más avanzados para crear más que siempre un gem, un agente de AI con cerebro, con metodologías para darle esa personalidad o más que todo reforzar su especialidad. Coméntenme en qué tipo de gem piensan crear justamente con esta fórmula. Nos vemos.